Les invitamos a seguir las diapositivas que se proyectarán en la pantalla desde su móvil o computador. Por último, tendremos una sesión al final, un espacio para responder las preguntas. Les pedimos que pongan sus preguntas en el chat y por favor mencionen el país para que podamos identificar el experto que debe responderles. Nuevamente, en nombre de PricewaterhouseCoopers, le damos la bienvenida a todos los participantes que se encuentran conectados el día de hoy. Adelante, Ileana. Buenos días, muchas gracias a todos por conectarse. Hoy nos complace tener como expositores a 9 especialistas aduaneros de diferentes países de la región, quienes abordarán en este webcast los cambios más relevantes en materia aduanera, referidos esencialmente a los productos relacionados con la prevención y mitigación del COVID-19. Entonces, empezamos por Colombia y damos la bienvenida a Rafael Lesca. Muy buenos días, Eliana. Muy buenos días para todos. Bueno, el tema de hoy en estos 5 minutos que nos ocupan, vamos a conversar respecto de la normatividad aduanera que influye o que ha influido las modificaciones que hemos tenido en virtud de la emergencia sanitaria que se ha visto en virtud de la mitigación del COVID-19. En primera medida, tenemos que aclarar que los decretos que regulan los decretos que regulan el aislamiento preventivo obligatorio que a la fecha aplica para todo el territorio colombiano, garantizan el transporte y toda la operación logística de las operaciones de comercio exterior sin discriminar los temas o cualquier tipo de mercancías. Entonces, hasta ahí no tenemos ninguna restricción respecto de garantizar las operaciones de comercio exterior. Más adelante vamos a ver que existen ciertas restricciones para efectos de exportación. Sin embargo, pues a hoy existe o está garantizado el transporte de las mercancías para efectos de garantizar las operaciones de comercio exterior. Otro punto que tenemos que tener en cuenta antes de entrar en materia es la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud. Esta emergencia sanitaria fue declarada mediante la resolución 385 del 30 de mayo. Continuando entonces, vamos a ver el primer tema, que son los términos o las modificaciones que se han visto de los diferentes términos relacionados con temas aduaneros o con temas que tengan que ver con temas de comercio exterior. En primera medida, tenemos que el decreto 436 del 2020 modifica o amplía los términos para las calificaciones de UAP y ALTE. Los UAP y los ALTE son calificaciones existentes en Colombia que les permiten a los usuarios calificados o reconocidos como usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores de tener ciertas ventajas en sus operaciones de comercio exterior. A hoy, el decreto mencionado amplía la prórroga de estas calidades hasta el 31 de mayo del 2020. Tengamos en cuenta que estas calidades perdían vigencia el 22 de marzo del 2020, salían del mundo jurídico en virtud de lo dispuesto en el artículo 766 del decreto 1165. Esta suspensión o esta ampliación de términos está prorrogada automáticamente condicionada a la emergencia sanitaria. Es decir, si la resolución 385 que hemos mencionado anteriormente llega a surtir algún tipo de prórroga, automáticamente la suspensión de la calificación o la ampliación del término de la calificación de los usuarios aduaneros permanentes y los altamente exportadores continuará vigente hasta tanto siga la emergencia sanitaria. Existe una obligación y es la obligación de renovar la garantía aplicable para estos efectos. De igual manera, los términos de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales a la fecha se encuentran suspendidos, también condicionados a la emergencia sanitaria. Continuando entonces, les comentaba que las actuaciones administrativas jurisdiccionales se encuentran suspendidas, también condicionadas a la vigencia de la emergencia sanitaria y se reanudarán un día
al día hábil siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria. Entonces, a hoy tenemos una emergencia sanitaria decretada hasta el 30 de mayo del 2020 y se reanudarían el día hábil siguiente a esta finalización en el evento de que no vaya a ser prorrogada la emergencia sanitaria. La suspensión de los términos establecidos para efectos aduaneros tiene unas excepciones. No aplica para los avisos de arribo, llegada, presentación de manifiestos de carga, informe de descargas e inconsistencias, obligaciones relativas al proceso de importación, pero ahí hay un punto muy importante porque los términos de permanencia en el depósito y términos de entrega de mercancías sí se encuentran suspendidos. En ese orden de ideas, los términos de la mercancía que se encuentra en depósito se encuentran suspendidos hasta tanto no se supere la emergencia sanitaria. El pago consolidado de tributos aduaneros y de declaraciones especiales de importación desde la zona franca no se encuentra suspendido. Entonces, estos pagos tienen que hacerse o deben hacerse dentro de los términos establecidos, es decir, los 5 primeros días hábiles del mes siguiente en los cuales se va a acreditar el pago consolidado. También existe un beneficio respecto de ampliaciones provisionales en virtud de esta emergencia sanitaria relacionada con los puertos, muelles, depósitos privados y depósitos públicos. Esta ampliación en virtud del COVID está definida en la resolución 036 del 2020 y contiene ciertos requisitos necesarios para que se realice esa prórroga, que está también condicionada a la emergencia sanitaria más un mes más. Para estos efectos, existen ciertas condiciones que están consignadas en la misma resolución 036. A manera de ejemplo, se tiene que demostrar que tengo una capacidad ocupada dentro de mi depósito o área habilitada de más del 75%. Y así hay otra serie de requisitos que se deben acreditar para solicitar la ampliación de los muelles, puertos, depósitos privados y depósitos públicos. Pasamos a la siguiente diapositiva, Daniela. Pasando a los temas de tributos y beneficios de impuestos que han traído en virtud de la contingencia del COVID, vamos a hablar de las diferentes modificaciones que se han tenido en materia de arancel e IVA que benefician la importación y la venta de las mercancías que ha establecido el gobierno nacional. Por parte de arancel, tenemos que tener claro que existen 2 decretos a la fecha, el decreto 410 y el decreto 453 del 2020. En el decreto 410 existen 2 tipos de bienes a los cuales se les concede una tarifa arancelaria del 0%. En el artículo 1 existen 17 subpartidas que se delimitan a los bienes de atención de la contingencia del COVID y 98 subpartidas de insumos y bienes para la operación de los transportadores. De igual manera, el decreto 453 contiene 53 subpartidas relacionadas con medicamentos, dispositivos médicos, artículos de aseo, insumos, saneamiento básico, los cuales están con un arancel al valor del 0% durante 6 meses a partir de la entrada en vigencia. La entrada en vigencia del decreto 410 es el 16 de marzo, terminaría el 16 de septiembre esta aplicación del 0%, y el decreto 453 terminaría el 22 de septiembre del 2020. Estas disposiciones no modifican ningún tipo de programa de desgravación arancelario pactado en los diferentes acuerdos. En materia de IVA, el decreto 551, pasamos a la siguiente diapositiva, Daniela, por favor. Regula el beneficio de exención de IVA sin derecho a devolución o compensación de 211 productos, que básicamente se dividen en 3 grupos: bienes para el tratamiento del COVID, tales como ventiladores, nebulizadores, monitores, ecógrafos; insumos médicos, tales como batas, hisopos, válvulas, agujas, jeringas; y productos de aseo, geles antibacteriales, toallitas, jabones, desinfectantes. La vigencia del presente decreto, de la presente aplicación de la exención sin derecho a devolución y compensación, es durante la emergencia sanitaria. O sea, a hoy tenemos una vigencia hasta el 30 de mayo del 2020. Es necesario que se realice, para efectos de la aplicación de este decreto,
una interpretación que logre demostrar el nexo causal entre la finalidad del producto o el uso del producto relacionado con la mitigación, prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19. Esta interpretación, si bien es cierto, no está incluida dentro del decreto, ya fue confirmada mediante concepto por parte de la DIAN, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Existen unas condiciones para la aplicación, que es contener una leyenda en factura respecto de la exención. La importación, venta y entrega debe realizarse dentro del plazo establecido por la norma de la vigencia de la emergencia sanitaria y debe presentarse un informe con la información requerida por el decreto durante los 5 días del mes siguiente al mes donde se otorgaron las exenciones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Finalmente, quería comentarles o quería advertirles respecto de la prohibición en la exportación. El decreto 462 del 2020 determina 24 subpartidas, las cuales está prohibida su exportación desde Colombia durante los 6 meses siguientes a la expedición del decreto. Quiere decir que hasta el 22 de septiembre, a hoy, del 2020, está prohibida la exportación de 24 subpartidas, entre ellos productos tales como alcohol etílico, productos farmacéuticos de la subpartida 30049029, desinfectantes, prendas de vestir y de la 392620, mascarillas especiales para protección, aparatos de rayos X, aparatos respiratorios, máscaras antigas. Ese tipo de productos está prohibida la exportación hasta el 22 de septiembre del 2020. Existen unas excepciones. Las excepciones que aplican es para las operaciones en virtud de los sistemas especiales de importación y exportación, Plan Vallejo, y la mercancía que antes de la entrada en vigencia del decreto se encontrara ya en puerto de ingreso para la exportación, y situaciones jurídicas consolidadas de acuerdo a la resolución 445 del 2020 que logren acreditar que dicha obligación de exportación se había adquirido antes de la entrada en vigencia de este decreto. Adicionalmente, y como último dato, respecto a estos 24 productos, se dice que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo mensualmente va a hacer una evaluación y si encuentra que el abastecimiento es suficiente en Colombia y existen excedentes, podrá autorizar la exportación de ciertos productos, ojo, de producción nacional, sin comprometer el mercado interno, la distribución interna. Entonces, en ese orden de ideas, también existe la posibilidad o podría existir la posibilidad de excepcionalmente, en caso de existir excedentes en la producción nacional, de poderlos exportar. Básicamente, esos son los principales modificaciones que existen a hoy en virtud de las normas especiales dictadas en virtud de la contingencia del COVID-19 para Colombia. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Ahora continuamos con actualidad aduanera en México a cargo de Yamel Cava, Sociedad Legal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero me escuchen bien. Gracias en principio a PwC Colombia por organizar este foro. A mí me toca platicarles un poco lo que ha sucedido en México a raíz del tema del COVID-19. A diferencia de lo que nos platican nuestros colegas de Colombia, en México desafortunadamente no hemos visto estímulos fiscales al comercio exterior en materia de reducción de aranceles o impuestos a la importación. Estamos viendo facilidades en otros aspectos que voy a mencionar a continuación, pero desafortunadamente estímulos fiscales el gobierno no los tiene contemplados todavía. Estamos esperando, dependiendo de la situación, si esto pudiera llegar a cambiar. En relación con las agencias aduanales y los proveedores logísticos, ellos han implementado las medidas que se le conocen de sana distancia, es decir, evitar tumulto de gente, tener ciertas medidas de sanitización y cuidados específicos al momento de manejo de mercancías. También la autoridad emitió un decreto para suspender las actividades no esenciales
del 30 de marzo al 30 de mayo, considerando como esenciales, en algunos casos obviamente sector farmacéutico, alimentos, el sector gobierno, financiero, pero ha habido al día de hoy mucho debate en este tema, dado que hay sectores que ya desean al día de hoy poder abrir sus operaciones en México, pero el gobierno las sigue considerando no esenciales y se está tratando de revisar cuáles pudieran considerarse esenciales para poder reaperturar sus operaciones. Tal es el caso del sector automotriz en México, que ahorita prácticamente se encuentra detenido. Por otro lado, sí se publicó el 3 de abril la simplificación de trámites de adjudicación directa por parte del gobierno para la compra de insumos médicos y material médico. Esto es específicamente de algunas entidades gubernamentales de salud, quienes son las únicas que pueden llevar a cabo estas adquisiciones e importaciones de insumos médicos, como es la Secretaría de Salud, la de Defensa Nacional y de Marina, el Instituto Nacional y de Bienestar, el IMSS y el ISSSTE en México. Por otro lado, como saben, en México también existen varios regulaciones no arancelarias a la importación de diversos productos y en el caso específico de insumos para la salud, la COFEPRIS es la instancia encargada de otorgar los permisos para la importación de productos de la salud. Actualmente esta institución emitió un comunicado donde se está agilizando la emisión de permisos de importación y exportación específicamente para este tipo de insumos. ¿Y esto cómo se realiza? A través de una plataforma con la que contamos en México, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana. Adicional a esto, la Secretaría de Economía, que trabaja en conjunto con la Secretaría de Hacienda en el tema de comercio exterior, emitió diversas medidas para facilitar la importación y exportación de productos. Y estas son las que a continuación siguen. Dani, si me puedes ayudar. Como les comentaba, el BUSEM es la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana. Esta sigue operando de manera regular. A través de ella se realizan la mayoría de los trámites en materia de comercio exterior en México. Y actualmente se pueden ingresar solicitudes por este medio y la autoridad tiene la posibilidad de emitir resoluciones a trámites también por este medio, de manera que se evita el trámite presencial. Además de esto, existen trámites que no se realizan por BUSEM porque todavía no se ha ampliado la gama en su totalidad para realizar todos los trámites y estos se llevan a cabo de manera regular a través de ventanilla de manera presencial ante la autoridad, pero actualmente ante la pandemia está permitiéndose enviar estos trámites a través de correo electrónico. ¿De qué trámites estamos hablando? Básicamente avisos de exportación de tomate, permisos previos para importación de bienes siderúrgicos, permisos de exportación de azúcar, permisos de control de exportaciones, certificados de origen, que en un ratito lo voy a comentar, normas oficiales mexicanas para petrolíferos e información relacionada con trámites de drawback, que es de devolución de impuesto general de importación, IMEX, que es el famoso programa de maquiladora que tenemos en México, y el PROCE, que es el programa de promoción sectorial, que también da beneficios arancelarios a las importaciones. Siguiente, Dani, por favor. Hay algunos trámites que actualmente requieren ratificación por parte de contador público, pero que actualmente ante la pandemia han eliminado el requisito y estos son específicamente para el programa IMEX que les comentaba en relación cuando se desea ampliar este programa para sectores que le llamamos de productos sensibles, llámese por ejemplo aluminio y acero, o ampliaciones subsecuentes del programa, es decir, cuando alguna compañía desea ampliar un negocio y desea ampliar una planta, se requiere de esta ratificación de contador público. Bueno, pues en este tiempo de pandemia no será necesaria la ratificación, ya que eso se requeriría de un tema presencial y por la pandemia estamos, la autoridad está omitiendo este punto.
También se encuentra el tema de cupos, de asignación de cupos de importación y los permisos previos que no requieren esta ratificación. Siguiente, Dani, por favor. Un punto muy importante que emitió la Secretaría de Economía es el tema relacionados con los certificados de origen. Como saben, México cuenta con una variedad muy grande de tratados de libre comercio, que en muchos de los casos se requiere la copia original del certificado al momento del despacho, o en algunos casos, al tratarse de certificados de origen emitidos por la propia Secretaría de Economía, pues el trámite se hace presencial. Entonces, lo que se estableció por parte de la Secretaría fueron ciertas facilidades donde ahora estos certificados de origen que emite la Secretaría de Economía, dependiendo del tratado de que se trate, van a ser enviados a través del correo electrónico que la empresa que lo solicitó haya dado de alta en la ventanilla única de comercio exterior, o en otros casos a través del correo electrónico mediante el cual se hizo el trámite. En otros casos, descargando dichos certificados de la ventanilla única, como vemos en la lámina, en el caso de Alianza del Pacífico y de Uruguay, se tiene que descargar a través de la ventanilla. Y en el caso del G2 con Colombia, se genera de manera automática en el sistema en formato PDF, que es por el sistema del G2. Entonces, como pueden ver, son diferentes las modalidades dependiendo del tratado. Posteriormente, cuando se trata, siguiente Dani, por favor, en la entrega física, como pueden observar, dependiendo también del tipo de tratado, se va a requerir una firma autógrafa o sello en tinta con ciertos aspectos dependiendo del propio tratado. Entonces, en este caso, dependiendo de la operación que ustedes tengan, deberán revisar qué aplica en cada caso. Siguiente, por favor. En estos tratados que estamos, con estos países que estamos mostrando en esta lámina, para la importación se ha implementado la posibilidad de que se acepte para el despacho únicamente el uso de copia simple para poder aplicar preferencias arancelarias a la importación de productos. Como pueden ver, está el caso de Perú, Reino Unido, Unión Europea, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Panamá, Paraguay y Venezuela. Siguiente, por favor. Y por último, algo que se ha dado también de facilidades a través de la ventanilla única de comercio exterior, en específico para temas de programas de fomento, como puede ser el programa IMEX que les comenté, es que a través de la ventanilla se va a poder actualmente adjuntar la fe de hechos para solicitar un programa IMEX bajo modalidades de servicio, albergue, controladora y terciarización, y también la opinión positiva de parte de la Secretaría de Hacienda del cumplimiento de obligaciones fiscales para alta de manufactureras cuando así se requiera por el trámite. Entonces, estos eran puntos que no se podían adjuntar a través de ventanilla y que actualmente ya podemos hacerlo a través de la plataforma. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, Yamela. Ahora le damos la bienvenida a Francisco Barrios, socio de Servicios Legales y Tributarios en Panamá. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias al equipo de Colombia por la invitación. Acá en Panamá, pues las normas han sido un poquito más orientadas a la facilidad de recepción de productos médicos y a la facilidad un poco del movimiento de carga. Al común o como ha pasado en otros países, la cuarentena ha limitado bastante el movimiento en el país. Entonces, desde el punto de vista aduanero, la autoridad se ha movido en dos aspectos, ¿no? Como pueden ver aquí, a marzo 16 de 2020 se plantean restricciones en cuanto a la trazabilidad que debe tener el producto al ingresar a territorio panameño. Se le pide a conductores completar y presentar a la autoridad de aduana este formulario de trazabilidad. Y en el caso de que los conductores deban permanecer por mucho más de un día en el país, pues se permite ya no que pernocten en cualquier lugar como era la práctica, sino que ahora es en áreas específicas.
Al igual que como nos comentaban nuestra compañera de México, también ha habido habilitación temporal para la presentación de documentos vía electrónica ante la Autoridad Nacional de Aduanas, y esto básicamente pues para mitigar el riesgo de contacto en las oficinas de la Autoridad de Aduanas. Estos dos elementos son los principales que hemos tenido en el trazo arancelario en Panamá. Vamos a la siguiente, por favor. A 20 de marzo, entonces, tuvimos otra autorización para implementación de procedimiento temporal de envío, recepción y verificación documental previa. Nosotros en Panamá mantenemos un proceso donde previamente se puede hacer llegar información a la autoridad de aduana para que evalúe en avance el proceso de importación, pero pues tenía que ser presentada físicamente. A partir de esta resolución de 20 de marzo se establece ese procedimiento temporal para adelantar el proceso el proceso arancelario y que se mitigue el riesgo de contagio de COVID. Importante, ya cuando se acerca la manifestación formal del Estado en cuanto al periodo de emergencia, al 23 de marzo, pues aduana suspende todos los términos judiciales, administrativos y penales en todas las instancias de jurisdicción aduanera a nivel nacional. Es decir, pues que ahora mismo todo el proceso de fiscalización y de seguimiento y demás está totalmente suspendido durante el periodo que dure la cuarentena, pero no hay cierre de los despachos porque los despachos efectivamente se mantienen abiertos para el proceso de mejora o de atención a las importaciones que se deban realizar. Vamos a la siguiente slide. Finalmente, entonces ya vemos unos temas más orientados a la reducción de aranceles. En primer lugar, hay procedimiento especial para la importación temporal de mercancía bajo la modalidad especial de envío de socorro. Es un proceso pues para hacer más ágil el proceso, el movimiento de la mercancía, la llegada al país. Esto aplica para vehículos, alimentos, medicinas, ropas, frazadas, carpas, casas prefabricadas. Esto acá, las casas prefabricadas estaba muy vinculado al tema de la construcción de un hospital y demás. Entonces, estos elementos fueron los que se hizo este procedimiento más rápido para poder procesar la entrada del producto. Importante considerar que hasta ahora no hay una limitación formal a la exportación. Es interesante, lo he estado escuchando en los dos casos que me han antecedido, los dos países. Acá todavía no hay una limitación formal a la exportación, pero lo que sí estamos viendo, ya al 31 de marzo hubo una modificación del arancel para hacer más asequible la importación de insumos. En este caso puntual, en el caso de las mascarillas, se bajó a cero. También hubo unas reducciones en el caso de las tapabocas, y en el caso de algunos insumos médicos fueron bajados los aranceles, pero lo que no hubo fue eliminación del IVA. El IVA todavía está siendo aplicado en casi todos los productos y lo que hemos tenido es una baja en el arancel de importación. Creo que con esto nosotros dejamos ya planteado el tema de Panamá. Le damos curso entonces a nuestros colegas. Gracias, Francisco. Continuaremos con actualidad habanera en Ecuador, a cargo de Pablo Aguirre y Elizabeth Rijaldo. Mil disculpas, por favor. Básicamente, en Ecuador no se han introducido incentivos relevantes en materia aduanera. Las medidas que se han tomado han sido más o menos similares a las que han mencionado los países que me precedieron. Resoluciones que establecieron
la suspensión de todos los procesos administrativos en el SENAE en una primera etapa del 17 hasta el 31 de marzo y finalmente hasta el 15 de mayo del 2020. Incluye todo lo que son las autorizaciones o prórrogas de regímenes aduaneros, es decir, se mantienen vigentes, se suspende la caducidad y prescripción de todo tipo de acciones y en general los procedimientos administrativos. Por favor, continúa, Daniela. Y en la misma línea, obviamente se han implementado en el Ecuador algunos medios alternativos de atención en forma electrónica, en forma virtual, a través de los canales de Ecuapaz, una línea de llamadas para hacer consultas y la dirección electrónica de la mesa de servicios de la aduana. Se establece en las resoluciones que se han expedido la normalidad de los procesos y despachos de importaciones y exportaciones. Se establece cierto nivel de prioridad para la exención de tributos en donaciones y se da y se ratifica que todos los trámites de traída de menaje de casa de ecuatorianos que regresen al Ecuador se van a continuar los procesos de otorgamiento de exenciones. Todos los documentos que soportan las actividades que se están haciendo en línea deben ser escaneados y enviados a la ventanilla única ecuatoriana a través de la mesa de servicios y se establece que la obligación de los importadores y exportadores de entregar esta documentación el primer día hábil que luego de la suspensión de la eliminación de la suspensión de las jornadas de trabajo. Seguidamente va a entrar en algunos detalles más mi compañera Elizabeth Grijalva. Gracias. Dentro de este punto también se ha emitido el boletín 14 de 2020, en donde el Servicio Nacional de Aduana ha absuelto algunas consultas a los ciudadanos en cuanto a la autorización de las mercaderías que han obtenido la salida. En este sentido, se ha determinado que las mercaderías podrán ser transportadas desde los puntos de salida hasta los puntos finales en los días y las horas determinadas en el acuerdo ministerial del Ministerio de Transporte. Asimismo, en cuanto a las empresas navieras, se han flexibilizado los procesos para los OCs, estableciendo que los documentos serán escaneados, los billings también tendrán la impresión, tendrán también los pagos a través de transferencia y la liberación de la carga se hará a través del comprobante de la transferencia respectiva. Continuemos, Daniela, por favor. Se ha implementado también un proceso de aforo físico de perecibles y no perecibles prioritarios. Los no perecibles prioritarios serán establecidos a través de una resolución emitida por el Comité Extraordinario de la SENAE. Este procedimiento es sin presencia de los OCs o de su delegado, a través de un correo electrónico que autoriza este procedimiento, previo una firma del anexo de declaración de liberación de responsabilidad. Este proceso también incluye los aforos físicos de exportación. Continuemos, Daniela, por favor. El COMEX también ha emitido una resolución para diferimiento arancelario temporal al 0% de al valor para importación de consumo de 12 subpartidas arancelarias. Nos permitimos referir entre las más importantes, como ustedes podrán verificar en la pantalla, gorros quirúrgicos, guantes, batas, entre otros, que son mercaderías que sirven para afrontar la emergencia. Esta medida estará vigente mientras dure el estado de emergencia sanitaria decretado por el Ministerio de Salud Pública. Continuemos, Daniela, por favor. Hay una prohibición de exportación. Este es un oficio emitido por el COMEX y la prohibición expresa es para ciertos insumos médicos considerados para atender la emergencia sanitaria en el país. Esto aún sigue siendo un oficio, no ha sido determinado a nivel de norma, pero se encuentra ya dentro de las subpartidas como una prohibición
y ustedes pueden ver que es un listado todavía de 3 subpartidas arancelarias, como se destaca en la pantalla. Por favor, continuemos. Los procedimientos de excepción para despacho con pago garantizado y facilidades de pago. En lo que respecta al despacho garantizado, se amplía el plazo para el pago de tributos de 20 a 40 días. En cuanto al incumplimiento de la obligación parte de los doces durante el estado de excepción, no produce la pérdida del beneficio del pago garantizado, sin perjuicio de que se ejecute la garantía general. En cuanto a las facilidades de pago, cuando las cuotas de vencimiento sean durante el estado de excepción, estas van a ser reestructuradas de oficio con los intereses que correspondan. Igualmente, si han sido revocadas las facilidades de pago, de forma excepcional, el Servicio Nacional de Aduana otorgará un plazo para que éstas vuelvan a ser presentadas. Hasta aquí la exposición de Ecuador. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pablo y Elizabeth. Ahora continuamos con actualidad aduanera en Perú a cargo de Joseph Andrade, director. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A nombre de la familia PwC, queríamos desearles a todos que estén bien de salud, y respetando las normas y las indicaciones establecidas por los diversos gobiernos para poder hacer frente a esta pandemia. Como ya lo han escuchado, hay bastantes impactos en la operativa de comercio exterior. Creo que todos los países que me han precedido de alguna manera han dejado claro que las operaciones de comercio exterior no tienen una limitación, es decir, se puede importar y exportar. Ahora bien, la realidad es que este estado excepcional ha hecho que en muchos casos quedaran vacíos respecto de qué puedo hacer y qué no puedo hacer dentro de la cadena logística de comercio exterior. Y en el Perú no es la excepción. O sea, de hecho ha habido mucha discusión respecto de qué puedo hacer. Puedo como importador ir a recoger las mercancías que están en el almacén aduanero, si es que no son mercancías sensibles o de primera necesidad. Esto que resulta una pregunta más o menos sencilla, al inicio de la etapa de excepción, sí era una pregunta planteada con bastante frecuencia a nosotros como asesores. El tema es claro, o sea, los operadores de comercio exterior pueden ir a recoger la mercancía de los almacenes aduaneros. No hay una limitación a los regímenes aduaneros, pero como han dicho anteriormente, lo que va a pasar y lo que ha pasado con la aduana peruana es que se ha enfocado mucho más a lo que son bienes esenciales o de primera necesidad. Y por lo tanto, lo que está sucediendo es que hay muchas demoras en las operaciones de comercio exterior. Mercancía que se queda por mucho tiempo en el puerto, mercancía que se queda por mucho tiempo en almacenes, transportistas que quieren cobrar demurrage sobre estadía de contenedores. Es algo normal. Y lo que nosotros planteamos y lo que creemos que tenemos que poner foco en este momento es revisar las políticas de fuerza mayor que tenemos con los contratos que hemos suscrito para tratar de evitar estos costos. O sea, estamos hablando de actuar en un ecosistema, en un ambiente distinto al que venimos trabajando normalmente. Ahora, está garantizado y bueno, ahorita el PPT está mostrando cuáles son los operadores de comercio exterior que pueden actuar, pero esta lista no está exhaustiva en el Perú, es una lista bastante larga. El tema es que sean servicios conexos a la operación de comercio exterior y esto implica el transporte desde el almacén aduanero para retirar la carga hasta el centro de distribución del importador. Ahora, del centro de distribución del importador al punto de venta final o a los puntos de almacenamiento de los clientes, ahí ya se trata de otro problema que hay que revisar en cada caso en concreto. Daniela, por favor, la siguiente. Una más. ¿Sí? Entonces, esto es un tema para revisar. ¿Sí? ¿Qué más ha pasado en el Perú? Como en el caso de Colombia y los casos que me precedieron, se ha establecido una lista de restricciones para la exportación de ciertos productos, que son básicamente necesarios para hacer frente a la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Guantes, mascarillas, prendas de vestir. ¿Esto quiere decir que no las puedo exportar? No.
lo que significa es que tienes que hacer un trámite previo frente a la Autoridad de Salud peruana para que se acredite o que se autorice su salida del territorio nacional. ¿Sí? En el Perú estábamos en un contexto en el que estaban cambiando muchas normas operativas aduaneras para poder primordiar el tema electrónico, ¿sí? Y estaban por entrar en vigencia normas muy importantes, como por ejemplo el procedimiento operativo de exportación definitiva, ¿no? ¿Qué ha pasado en este contexto? Lo que ha hecho la Administración Aduanera es básicamente prorrogar la entrada en vigencia de estos regímenes o estas normas operativas para no generar un problema en el trámite actual y regular de las operaciones de comercio exterior. Siguiente, por favor. Ahora, al igual que ha pasado en Panamá, México, no estoy seguro, pero en el Perú sí ha pasado que los trámites administrativos frente a ante la administración aduanera se han suspendido. Y queda claro que los trámites que están sujetos a una aprobación, es decir, sin la aprobación de la administración o un silencio negativo, pueden estar dentro de la suspensión. También salió una norma adicional que dice que todos los trámites o los procedimientos administrativos, sean creados por normas especiales o no, también se encuentran suspendidos durante la etapa de exclusión. Ahora, no está muy claro si es que dentro de todo procedimiento administrativo podemos incluir a todos los regímenes aduaneros. Por ejemplo, un régimen de depósito aduanero cuyo plazo vence, el régimen de depósito vence durante la época de pandemia. Si entendemos esto como un régimen general, como un procedimiento administrativo general, podríamos interpretar que sí, efectivamente, aun cuando venza el régimen de depósito durante la etapa de excepción, no va a pasar, no va a haber ninguna consecuencia porque debería ampliarse el plazo por esta suspensión. No hay un pronunciamiento claro de la administración, hay que darle una revisada a los regímenes temporales que tengamos para no generar un problema, ¿no? Sin embargo, para los plazos de destinación de mercancías, sí existe suspensión de los plazos. Al igual que estos procedimientos, también existe suspensión para los plazos de fiscalizaciones, revisiones de la administración aduanera. Pasa, por favor, Daniela, la siguiente. Respecto de los temas tributarios. En el Perú no se ha aprobado una norma que suspenda la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera. La obligación tributaria aduanera nace en el mismo momento establecido en la ley y es exigible por parte de la administración, de acuerdo a lo que dice nuestras normas tributarias aduaneras. No ha habido una suspensión. En ese caso, lo que nosotros les estamos sugiriendo a nuestros clientes es que se utilicen los mecanismos de diferimiento de la obligación tributaria aduanera, es decir, utilizar despachos garantizados para poder lograr, en el caso de los operadores económicos autorizados, un financiamiento de hasta 2 meses de la obligación tributaria aduanera y no presionar la caja, que es una preocupación importante para las empresas en este momento. Adicionalmente, hay una discusión respecto de la ejecución de garantías, cuando se trata de despachos de importación anticipados garantizados. La ejecución de garantías está suspendida en este momento, en cuyo caso ya puede haber una discusión respecto de si es que la administración puede o no ejecutar las garantías que respaldan la obligación tributaria aduanera en distintas importaciones. Para liberar la carga tributaria de importación, lo mismo que ha pasado en otros países, se han establecido mecanismos de tasa cero de derechos arancelarios por 90 días a ciertos productos. Por favor, la siguiente, Daniela. ¿Cuáles son estos productos? Todos los que son necesarios para hacer frente a la atención de pacientes en la pandemia o insumos necesarios para poder brindar estos servicios, ¿no? Están tapabocas, están anestésicos, inyectables, etcétera, etcétera. En la lámina anterior tienen la norma que lo estableció y en la lámina que acabamos de pasar tienen la lista de partidas arancelarias sugeridas por la Organización Mundial de Aduanas respecto a este tipo de productos. Finalmente, y para acabar desde el punto de vista de Perú, también se ha establecido una facultad discrecional de la Administración Tributaria Aduanera para no sancionar ciertos supuestos de
fracción en las operaciones de comercio exterior. Y todas estas básicamente tienen que ver con la entrega oportuna de información y documentos a la administración aduanera. Las sanciones o las infracciones consideradas como graves por la administración aduanera peruana, como es declarar cifras o datos falsos, acogerte al régimen de DROC de manera indebidamente, esas no están incluidas dentro de la facultad discrecional para no aplicar sanciones. Y bueno, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Lo primero es que la infracción esté dentro del listado. Segundo, que se haya cometido durante la época de excepción, que se haya regularizado durante el plazo. Y bueno, básicamente eso es un poco lo que quería comentar con ustedes en este corto tiempo. Nada, quedo a disposición para las consultas que tengan a bien formularnos. Nuevamente, deseándoles que todos estén a salvo, cumpliendo las restricciones establecidas en sus países, y estamos a su disposición. Gracias, Joseph. Ahora seguimos con actualidad aduanera en Chile, a cargo de Loreto Pellegrini, Sociedad Legal. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del país donde nos encontremos. Espero que todo esté muy bien y agradezco la oportunidad a PwC Colombia de hablar desde el punto de vista chileno de las novedades que podamos tener desde el punto de vista aduanero. Ustedes saben que Chile se ha caracterizado, digamos, desde el año 1973 en adelante, cuando cambiamos régimen de gobierno, por básicamente libertad comercial. Por lo tanto, Chile tiene hoy día aproximadamente 30 acuerdos comerciales que alcanzan más o menos 65 mercados, lo que representa un 70% de la población mundial. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de temas aduaneros digamos, tenemos en vista en el fondo tanto arancel como IVA, en el fondo que se aplica a la importación de productos. Básicamente en Chile el arancel es casi inexistente porque con esta cantidad en el fondo de tratados comerciales que tenemos, la mayoría de los productos importados desde otros países, salvo que hay algunas excepciones dentro de los mismos acuerdos comerciales que se hayan suscrito, la mayoría de los productos tiene tasa cero, sin perjuicio de que el arancel vigente en Chile es de un 6% y el IVA es de un 19%. No está puesto ahí en la lámina, pero dentro de las medidas que tomó la autoridad aduanera en Chile fue establecer un procedimiento simplificado para la importación de insumos críticos por cualquier medio de transporte y empresa de envío. Y además, considerando lo que les mencioné respecto de esta gran cantidad de tratados comerciales que nosotros tenemos, lo que hizo aduana es publicar un listado referencial, como casi tenemos muchos productos liberados, producto de todos los tratados comerciales que tenemos, un listado referencial de todos los insumos críticos junto al listado de grabación arancelaria aplicable a dichas mercancías, considerando los acuerdos comerciales suscritos por Chile. Y lo publicó en la página web para que sea más fácil. Dentro de las medidas que sí tomó el gobierno fue, en primer lugar, decretar todas las comunas de Chile en estado de catástrofe. Y ese estado de catástrofe lo que hace es gatillar una serie de aplicación de leyes que existen vigentes desde larga data, aplicación de leyes que incentivan, ¿no es cierto?, o permiten ya sea la suspensión, prórroga o condonación de ciertos impuestos. Considerando eso, el gobierno publicó un decreto supremo, que es el decreto supremo 420, y además envió a la aprobación del Congreso varias leyes. Ya no vamos a entrar obviamente en todas las leyes porque cubren un amplio espectro. En lo que se refiere a la ley de impuesto de timbre y estampilla, la ley de impuesto de timbre y estampilla, esta ley 21.225, que se conoce como bono COVID o ley COVID en el fondo, lo que hace es
dentro de lo que es impuesto de sellos, impuesto de timbre, las mercancías que se importan cuando hay importaciones con cobertura diferida, en el fondo están grabados con impuesto de sellos porque al final hay un crédito detrás. Este impuesto de timbre y estampillas se exime o se reduce a tasa cero entre todo lo que se devenga entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. O sea, toda la documentación necesaria para importar productos cuando se hagan con cobertura diferida no está grabado con impuesto de timbre y estampillas, si es que dentro del periodo comprendido entre abril y septiembre se realizó la aceptación del respectivo documento de destinación aduanera. Por lo tanto, hay una liberación de impuestos. Y la otra liberación de impuestos, pasa a la página, Daniela, por favor. Y la otra liberación de impuestos es que tanto para transacciones locales como para importaciones hay una prórroga del plazo del pago de IVA que está contenido tanto en el Decreto Supremo 420 como en la Resolución 41 del Servicio de Impuesto Interno, que permite la prórroga del pago del IVA para los meses de abril, mayo, junio del año 2020 a julio del año 2020. Y esto beneficia a las importaciones también que realicen microempresas que tengan ingresos no superiores a 75.000 UF, que en este caso son 2,5 millones de dólares aproximadamente en ingresos anuales, y también a empresas que tengan ingresos superiores a 2,5 millones de dólares hasta 12 millones de dólares. La diferencia entre una y otra es que el impuesto se prorroga, en el caso del IVA, se prorroga para las pymes, para las que son pequeñas y medianas empresas, en 12 cuotas, y para las que son, digamos, más de 5 millones de dólares, perdón, más de 2,5 millones de dólares hasta 12 millones de dólares se prorroga en 6 cuotas, ¿ya? Solamente en cuotas mensuales iguales y reajustadas por IPC sin intereses. Por lo tanto, lo que busca el gobierno durante estos próximos 3 meses, sí, está registrado el abril, regular, mayo, sí. junio, Ahí me es entiendo que prorrogar es el impuesto de IVA. Bueno, este IVA, ¿no es cierto?, que se prorroga, obviamente va a ser crédito fiscal cuando se pague. Lo otro que es permanente, digamos, y que se gatilló con la dictación del decreto de estado de catástrofe, que es uno de los estados de excepción que establece nuestra Constitución, es que, de acuerdo a la ley 16.282, que data de los años 70, se encuentran liberadas de todo impuesto, derecho, tasa o gravamen percibido por aduanas y tarifa, ¿no es cierto?, todas aquellas donaciones que puedan efectuarse a Chile, ¿no es cierto?, o a personas en contexto de catástrofe o calamidad pública. Y esas donaciones deben satisfacer las necesidades de alimentación, abrigo, etcétera. Y a su vez también nosotros tenemos una donaciones exentas de IVA. Acuérdense que también el IVA es el impuesto más importante de las importaciones, más que los aranceles, por este contexto que tenemos nosotros de tratados internacionales, que establece en el fondo una exención de IVA general para las donaciones en caso de socorro, digamos, catástrofe, que sean certificadas por aduana. Así que básicamente eso es el ámbito chileno, básicamente más concentrado en IVA que arancel, por lo que les mencionaba de la red de tratados que tenemos. Y también aduana ha establecido que casi todos los trámites se tienen que hacer vía electrónica y los papeles enviarlos vía correo electrónico a agente de aduana, despachadores, etc. Así que paso la palabra a mis colegas. Muchas gracias. Ahora seguimos con la actualidad aduanera. La de Claudia. Bueno, buenas tardes para todos. Desde ya mi agradecimiento a la gente de PwC Colombia por la invitación. Voy a tratar de ser muy breve porque lo que noto es que las medidas un poco se van repitiendo a lo largo de los países, y por eso voy a tratar de ir directamente a donde creo que hay unas diferenciaciones. En primer momento, mi primera reflexión es que lo que veo es que los países de una u otra forma han tomado medidas, muchas tendientes a, primero, priorizando las decisiones administrativas. Esto tiene que ver con que, lo que tiene que ver con la tardanza de una norma de índole legislativa tiene una tardanza muchísimo mayor, y es por eso que se deben hacer este tipo de decisiones administrativas. Por el otro lado, lo que se ve también es importantes restricciones a ciertas importaciones, o por lo menos quizás en algunos casos restringir
importaciones y en otros más bien fomentar importaciones de productos que son necesarios en esta situación pandémica. Y por el otro lado también lo que se ven son acciones para controlar y administrar ciertas exportaciones, establecer algunas subvenciones y en algunos casos incluso hemos visto intervenciones en el mercado de cambios por devaluación de la moneda. Por tanto, los países han ido tomando este tipo de decisiones, algunos han tomado una decisión de estas, otros dos, otras tres. Bueno, bienvenidos a la Argentina, es lo que les tengo que decir. Argentina convive con todas estas medidas desde hace mucho tiempo, no por una pandemia a nivel mundial, sino por una economía que está enferma desde hace ya bastante tiempo. A modo de ejemplo, estas son todas las normativas que han salido en los últimos 30 días relacionados con la pandemia y con el comercio exterior. Es un estado hiperregulado el argentino, el escenario de los negocios es hiperregulado y esto es una simple muestra, que por supuesto por una cuestión de tiempo no vamos a ir viendo cada uno, sino que en el slide siguiente vamos a ver que lo que traté es de englobar todas este tipo de ideas, de todo este tipo de normas en algunas ideas. Como marco general es algo muy parecido a lo que estamos viendo, un aislamiento social preventivo y obligatorio que solamente puede ser exceptuado para ciertas actividades consideradas de índole esencial. Quizás lo interesante en esto es que ese listado de actividades esenciales se ha ido estirando con el tiempo. Y digo algo que es bastante singular, es que, por ejemplo, las librerías y las ferreterías es considerado esencial, pero no así la actividad legislativa, que el propio Congreso decidió no sesionar en esta situación de pandemia y recién en estos días están tratando de implementar la posibilidad de sesionar de forma remota. Más allá de esa cuestión pintoresca, lo cierto es que tenemos ciertas acciones que son consideradas o ciertas actividades que son consideradas como esenciales, y por supuesto el comercio exterior es considerada como una actividad esencial, y algo quizás que es interesante, y un poco yendo a la crítica que hacía mi colega de México, en el caso de Argentina, la producción para la exportación también es considerado esencial, y por ende industrias como por ejemplo la automotriz hoy se encuentran en producción. Por otro lado, la propia aduana ha considerado, por supuesto, también esencial todo lo que tiene que ver con los controles y la actividad aduanera, y dentro de eso lo que se genera es un nivel de priorización de aquellas operaciones relacionadas con productos que se consideran de necesidad y que han sido considerados de necesidad por el Ministerio de Salud. En lo que tiene que ver con los procedimientos aduaneros y cambiarios, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de diferentes acordadas, ha generado una feria extraordinaria a la cual se han ido adhiriendo diferentes organismos, tanto las Secretarías Administrativas de la Aduana, el Tribunal, último órgano administrativo, y las distintas reparticiones del Poder Judicial. Por tanto, hoy tenemos una feria extraordinaria que no sabemos hasta cuándo se va a extender, porque la modalidad que ha hecho el país es extender este aislamiento social preventivo obligatorio de 15 días y es renovado cada 2 semanas, y lo mismo van haciendo los distintos organismos en lo que es la declaración de la feria. Yendo directamente a lo que es con las operaciones de comercio exterior en sí, que es quizás lo que más nos ocupa, y primero una pequeña aclaración, porque vi que es un tema también que se ha mencionado, el tema de los puertos y aeropuertos, cómo están trabajando. En este sentido, me parece que Argentina ha sido una de las primeras jurisdicciones que dio un paso adelante en lo que tiene que ver con la declaración de libre almacenamiento. Es decir, que la Administración General de Puertos de Argentina declaró el libre almacenamiento de todos los productos en los distintos almacenes, y esto fue acatado por ciertos almacenes que incluso no dependen de la Administración General de Puertos a motu propio, y únicamente al día de hoy la terminal de cargas aéreas es la única que no declaró esto de libre almacenamiento, lo cual entiendo que podrá dar lugar el día de mañana a reclamos e incluso probablemente motu propio la propia terminal de cargas aéreas termine por adherirse. Y en lo que tiene que ver con demora de contenedores, distintos organismos han hecho ciertas presiones a las entidades, a las compañías marítimas para que puedan atender a la situación, y lo cierto que me animo a decir que hoy el 95% de las compañías marítimas
están otorgando descuentos en lo que tiene que ver con demoras de contenedores. Ahora sí, yendo a lo que es el intercambio en sí de mercaderías, bastante parecido a lo que viene sucediendo en los otros países. En lo que tiene que ver con importaciones, ustedes saben que Argentina tiene un complejo sistema de licencias automáticas y no automáticas. Lo cierto es que lo que ha hecho es, en lo que es licencias no automáticas, eximió a ciertos productos, digamos que son los que todos podemos estar pensando, de respiradores, jeringas, alcohol etílico y ese tipo de productos, sueros, por ejemplo. Todo eso hoy no llevan licencias y lo llevan también ropa de vestimenta para personal médico. Todo ese tipo de cosas que llevan licencia hoy ya no la llevan. También esos productos, por supuesto, pagaban derechos de importación. Hoy no pagan derecho de importación. Se pueden incluir certificados de origen electrónicos, incluso con aquellos países que no estaban homologados. Y quizás, como ya digamos, el punto máximo de la liberación, lo que tiene que ver con la importación de esos productos, lo que tenemos es la suspensión de medidas antidumping para jeringas de China y sueros de Brasil, que venía también afectando este tipo de importaciones. En lo que tiene que ver con exportaciones, quizás es un poquito más compleja la situación, y tiene que ver con que los exportadores de ciertos productos se ven obligados a pedir un permiso especial para poder realizar la exportación. Por supuesto, exportadores de respiradores, pero también exportadores de alcohol, exportadores de ciertos ácidos, exportadores de todo lo que es con material médico, ciertos textiles también. Por tanto, quizás ahí es donde hoy tenemos el mayor nivel de conflicto, porque básicamente digamos, la aprobación o no depende directamente no de la Secretaría de Comercio de la Aduana, que están acostumbrados a administrar este tipo de solicitudes, sino esto va a consulta al propio Ministerio a la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud. Por tanto, eso podría llegar a estar generando algunas demoras en básicamente 2 o 3 productos muy específicos. Y quizás una medida que fue muy bien recibida, pero entiendo yo que más que medida es una especie de declaración de intención, es la posibilidad de apurar lo que tiene que ver con el repago de los estímulos a las exportaciones. Y también la posibilidad de tramitar el reintegro de IVA por exportación de forma remota. Lo cierto es que esto, como dije, más que nada es una intención, porque no se estaría viendo todavía digamos, en la realidad. Y después, como último punto, lo que tiene que ver con operación, con el control de mercado de cambios. Ustedes saben, Argentina tiene un fuerte control de cambios. En este caso, lo que estamos viendo es algunas mínimas flexibilizaciones, en más que nada lo que tiene que ver con la asistencia a argentinos varados en el exterior y la posibilidad que adquieran divisa. ¿Podemos ir un par de slides para atrás, Daniela, por favor? Bueno, hay un slide allí por atrás que un poco lo que hacía referencia es algo que ha salido en muchos medios de la región y tiene que ver con un supuesto retiro de la mesa de negociaciones de la Argentina a nivel Mercosur, que tiene que ver con negociaciones con la República de Corea. Lo cierto es, y sobre eso me quiero detenerme solamente 2 minutos, porque creo que acá hay bastantes diferencias en lo que tiene que ver con la realidad, con los aspectos jurídicos y con la prensa. Argentina lo que hizo, no se retiró del Mercosur, como dicen algunos medios. Argentina lo que hizo es solicitó al Mercosur la posibilidad de tener negociaciones con la República de Corea hasta tanto se pueda resolver el tema de la pandemia y podamos tener un mejor panorama de lo que tiene que ver con la economía mundial. Esto, en lo personal, me parece por demás razonable. Digo, si los propios inquilinos hoy no renuevan sus contratos de alquileres con los propietarios, bien podría uno considerar que estamos en una situación de poder suspender las negociaciones. Se quiso seguir adelante con las negociaciones y Argentina fue que dijo, bueno, yo en estas condiciones no me siento en la negociación, simplemente porque no estoy en condiciones de poder hacer una evaluación del futuro económico y poder sentarme a negociar por esto. Es posible que Argentina también tenga mayor incertidumbre económica que el resto de los países. Por último, y para cerrar, estoy perdiéndome los slides, pero no importa. Para cerrar, simplemente 2 comentarios. El primero es, cuidado con las distintas acciones que puedan llegar a tomar las distintas compañías para solucionar los descalabros que pueda darse a nivel económico por esta pandemia. Y quiero decir, es una moneda corriente para los que estamos analizando operaciones aduaneras, ver cómo compañías, digamos, que tienen una mejor o peor situación,
tratan de una forma de igualar o mejorar la situación de alguna u otra compañía, modificando precios de transferencia, estableciendo descuentos retroactivos y ese tipo de mecanismos. Simplemente es mucho cuidado con cualquier tipo de mecanismo que tenga que ver con distribuir resultados a través del comercio internacional de mercaderías, porque eso siempre tiene implicancias a nivel aduanero. Y la última conclusión que quería dejar y que me había puesto ahí como una última reflexión es, digo, el cuidado que vamos a tener todos de cómo salimos de esta crisis. Históricamente, los países salen de crisis económicas a través del proteccionismo. Y lo que digo es, y para peor, hoy estamos a mi entender, en una crisis institucional que baja desde la propia Organización Mundial de la Salud hasta la Organización Mundial de Comercio. Y lo que digo es, en esta situación de crisis institucional y proteccionismo como camino recurrente para salir de las crisis, digo, ojo con aquellos países o con aquellos gobernantes que aprovechando la situación pueden hacer lo que siempre han querido y es todavía sumarse mucho más y de forma mucho más intensa a lo que tiene que ver con el proteccionismo. Ojo con que aquello que pasó en el 2001 de restringir a través del combate al terrorismo, en el 2008 restringir a través de los riesgos financieros, no puedo hacer que en el 2020, a través o escudados en la materia de salud, vayamos todavía a restringir más el comercio exterior en los distintos países. Por un lado, nada más, muchas gracias. Continuamos con la actualidad aduanera en Venezuela. Buenas tardes a todos. Insisto con el tema que ya había comentado. En Venezuela se repiten ciertos temas, como el resto de los países. Hay un aislamiento preventivo que de alguna manera ha afectado un poco más la economía también localmente, que ya venía siéndose afectada. Como muchos de ustedes saben, Venezuela está atravesando una crisis económica muy dura. Y aún cuando, con excepción de ciertas exoneraciones y ciertos temas que hay con relación al COVID-19, si hay algunos aspectos relacionados en el entorno país que vale la pena resaltar. Porque hoy en día pareciera que, bueno, que con Venezuela no se puede hacer transacciones, que con Venezuela está fuera del mapa de la actividad económica, pero en realidad no es así. ¿Okay? Sí hay una disminución de la actividad económica en el país, básicamente por la estrepitosa caída de la renta petrolera en el país, porque en Venezuela todo está alrededor de la renta petrolera, pero a pesar de eso se continúa una operación, y a pesar de las sanciones que pudieran existir por parte del gobierno norteamericano contra el régimen actual que tenemos en el país actualmente, las operaciones continúan, las actividades de comercio exterior continúan con ciertas particularidades, pero aún se mantienen todos esos temas. Y bueno, como todos en el mundo, la caída de la economía les ha afectado por el COVID-19 en el país. En Venezuela no ha sido una excepción. Por supuesto que todo nos ha afectado también. Hay ciertos aspectos que vale la pena resaltar que venían siendo una tendencia desde hace muchísimos años, porque bueno, en los últimos 10 años hemos ido viendo una caída estrepitosa de la economía de Venezuela, incrementándose en los últimos 2 años, en los cuales vimos en el último año de que, o hasta el año pasado, vimos que el sector gobierno tenía mucho intervencionismo con las importaciones. Bueno, y debido a esa ineficiencia y a esa falta de recursos con la que cuenta hoy, ha tenido que ir cediendo las importaciones al sector privado. Aquí en Venezuela las importaciones prácticamente estaban en manos del gobierno, y era el gobierno que de alguna manera hacía la distribución hacia los industriales de materia prima, de ciertos bienes. ¿Okay? El Estado se había convertido en el monopolio de la importación. Con base a la situación económica que enfrenta el país hoy, esto ha ido cediendo al sector privado, y el sector privado ha recuperado esa actividad de importación, asumiendo sus propios riesgos, pero también estando seguros de que pueden lograr importar y poder llevar a cabo su proceso productivo en la medida que puedan hacerlo dentro del país. Un aspecto muy relevante que tiene que ver con la situación que atravesamos en el país es la logística, que se ha complicado muchísimo por la situación de los servicios públicos, tema de transporte, tema de gasolina, tema de electricidad. Todo, por supuesto, termina afectando las actividades de comercio exterior.
Sin embargo, a través de los agentes aduanales, porque en Venezuela se debe utilizar un agente aduanal para llevar a cabo las actividades de comercio exterior, los interesados logran llevar a cabo sus procesos. Por otra parte, tenemos que, aun cuando el Estado ha cedido en su posición intervencionista de la importación, ha cedido esa parte a los privados, vemos que en una reciente reforma tributaria se le han dado potestades al Ejecutivo Nacional, específicamente en cabeza del Presidente de la República, para establecer ciertos cambios, ya sea a través de cambio de tasas de importaciones o cambios en regímenes aduaneros o cambios en cargos o pagos con relación a servicios de aduana. Todo esto en función de buscar ciertas estrategias que de alguna manera puedan ir en función de esa estrategia de llevar la economía en el país de una forma supuestamente sana. Desafortunadamente ya sabemos que esa intervención de los gobiernos no termina siendo lo más sano posible. Pero lo cierto es que hoy el gobierno en esa reforma tributaria se le ha dado esa potestad al Ejecutivo. Bueno, en principio ellos tienen esa posibilidad de hacer cambios en todo lo que tiene que ver con el régimen de aduana. Aún no hemos visto ningún cambio importante en el tema de cambios aduanales. Pero sí es cierto de que dentro de lo que son las operaciones normales de comercio exterior, sí vemos una tendencia a lo que tiene que ver con las exoneraciones. ¿Okay? Desde hace 2 años la política de Estado ha estado enfocada en temas de exoneraciones. Ya para el año 2018 se habían implementado una exoneración de 8.288 códigos arancelarios. Esto bajo el eslogan de garantizar condiciones adecuadas de producción de rubros estratégicos. Para ese entonces, esos 8.288 códigos, muchos de ellos se mantuvieron vigentes hasta diciembre de 2018 y otros se mantuvieron vigentes hasta diciembre del 2019. ¿Okay? También se exoneró el pago del impuesto al valor agregado y en ese diciembre de 2019 se mantuvo la excepción de 3.275 códigos arancelarios que se mantienen vigentes hasta el 20 de junio del 2020. Adicionalmente, en marzo del 2020, vemos que se incorporan nuevas exoneraciones, considerando códigos arancelarios que estén relacionados con aquellos insumos necesarios para la producción, para producir bienes, para afrontar así las implicaciones económicas del COVID-19. Entonces, vemos una clara tendencia en la política de Estado de establecer ciertas exoneraciones para poder llevar de alguna manera lo que es la actividad económica en el país. Por favor, Daniela, pasa a la siguiente página. De esta manera podemos concluir de que efectivamente se mantiene una exoneración de impuestos y de valor de impuestos de importación y tasas de determinación del régimen aduanero a 3.366 códigos, incluyendo los que tienen que ver con el COVID-19, hasta el 20 de junio del 2020. Muchos de estos rubros están relacionados con manufacturas, materias primas, repuestos, consumibles y rotables, equipos, herramientas y maquinarias de agricultura y agroindustria y productos terminados. ¿Okay? Como ya les comenté, aquí también se incluyen los rubros necesarios relacionados con productos químicos, principios activos, medicinas y productos intermedios para afrontar el COVID-19. Por otra parte, no tenemos restricciones con respecto a exportaciones de insumos y equipos médicos o alguna otra restricción de cualquier otro tema relacionado con la exportación. Bueno, señores, muchísimas gracias por su atención. Estoy abierto para cualquier pregunta. Muchas gracias, Elis. Finalmente damos paso a la actualidad aduanera en Uruguay a cargo de Gastón Reta. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos. Primero que nada, voy a mencionar que en la situación actual es que en Uruguay no rige una cuarentena general obligatoria, pero sí se estableció el estado de emergencia nacional, que tiene por objetivo, limitar las aglomeraciones de las personas e imponer una cuarentena obligatoria para aquellos casos positivos y sospechosos de coronavirus. A su vez,
se establecen extremas medidas de limpieza y desinfección en lugares de trabajo. Es decir, en general, en estos casos, la idea es que no se expanda el virus en las empresas. Si querés, Daniel, pasamos a la siguiente slide. Bien. La idea es justamente dividir entre tres niveles, desde un punto de vista de aduana, del sector logístico y de zona franca, cuáles son las medidas que Uruguay ha adoptado en relación al comercio exterior y la llegada del COVID. Primero que nada, mencionar que el comunicado de aduana 7 del 2020, que lo han nombrado ya en varios países, es la aceptación de copia del certificado de origen en importación, es decir, el formato papel. Entonces, en esos casos, con que se envíe a la aduana la copia del certificado de origen ya bastaría, aunque de todos modos el importador deberá conservar el certificado de origen original, por si la aduana en algún momento tiene dudas acerca de ese certificado. En Uruguay, de todos modos, ya hace un tiempo se viene manejando el certificado de origen digital, pero algunos países, algunos acuerdos, no están adaptados, no están tomando certificados de origen digitales, con formato XML. En este sentido también creo que es importante mencionar, esto también es reciente en cuanto a las mercaderías que son almacenadas en zonas francas, pueden emitir certificados derivados y este comunicado hace extensión para que los operadores o usuarios de las zonas francas que almacenan mercaderías en Mercosur, esta reglamentación es relativamente nueva, puedan también emitir certificados de papel a la aduana o copia para que pueda realizarse el certificado derivado y posteriormente enviar los productos a terceros países del Mercosur. Por otra parte, en el mismo nivel, a nivel de aduana, comunicar que la aduana ha prorrogado los vencimientos de las certificaciones para los operadores económicos calificados o operadores económicos autorizados, dependiendo de los países. La idea es que obviamente no se generen aglomeraciones en la aduana o contacto con la aduana o que las empresas van a estar pendientes de solicitar documentación para la renovación de los certificados. El tercer punto a nivel de aduana, y quizás ya el más mencionado en la región, es sobre el tema de, no sé si me escuchan, si se fue el sonido. Sí, sí, se te escucha. Perfecto. A nivel de aduana, se ha tomado la medida de realizar despachos simplificados de importación o fast track. La idea de esto es justamente que los productos o insumos médicos que se vayan a importar, como ya han mencionado, mascarillas, respiradores, alcohol, guantes, etcétera, tengan libre importación y a su vez también en la misma resolución se prevé una libre exportación. Es decir, que a diferencia de muchos países, no existen restricciones a la exportación en insumos médicos. Como hemos oído en la charla que han dado varios países, se limita o se restringe la exportación de respiradores. Bueno, en Uruguay eso no existe por el momento. Sabemos que esta medida también en gran parte se aplica a que Uruguay no es un país exportador de respiradores, por lo menos no en el territorio nacional, sin considerar las zonas francas, y quizás ahí sí. Entonces, no se han aplicado restricciones. Por otro lado, el segundo punto, hablando del sector logístico, los decretos 94 del 2020 y el 103 del 2020 establecen el cierre de fronteras, pero se exceptúa el transporte internacional de bienes y de ayuda humanitaria. Es decir, que en el sector de comercio exterior no se vería afectado por estas decisiones del cierre de fronteras. Sí, obviamente para los turistas, como en la mayoría de los países, pero no para el transporte internacional de mercadería. Acá voy a hacer un apartado. Quiero comentarles que en lo que respecta al puerto libre, no se ha visto afectado por la llegada del coronavirus, es decir, lo que es tránsitos, exportaciones e importaciones
están circulando con normalidad. Obviamente tenemos que tomar entre paréntesis, comillas, lo de normalidad, porque la llegada del coronavirus ha hecho que el sector logístico deba adaptarse y bueno, instruir a sus funcionarios o generar cambios de personal, rotación, digamos, cada determinado tiempo, pero más allá de eso no se ha visto afectado el sector logístico. Las exportaciones, bueno, en Uruguay quizás se han visto sí un poco, han caído un poco, pero esto se debe principalmente a que generalmente los puertos de otros países, generalmente China, que era lo que sucedía, que no está recibiendo o ha limitado la carga de los productos, entonces por eso justamente se ha experimentado que es una baja en esa situación. Por último, a nivel de zonas francas, les voy a comentar que se ha tomado una resolución o una serie de resoluciones para que los trabajadores puedan realizar sus tareas desde fuera de la zona franca. Es decir, puedan sacar sus equipos y trabajar desde su casa. Sabemos que las zonas francas son un área limitada y que la única forma de ingresar o egresar bienes es a través de importaciones, ¿no? Pero bueno, para este caso particular se adaptó la resolución por el área de zonas francas para permitir que estos bienes ingresen o egresen con digamos, mayor fluidez. Por último, para cerrar, a modo de resumen, me voy a ir un poco a lo que comentaba Klaus de Argentina, que me parece sumamente importante. Mencionar que a nivel de precios de transferencia, lo que puede dejar esta crisis del coronavirus, o quizás tener cuidado con los precios de transferencia sobre las mercaderías transadas, porque esto podría impactar sobre los precios que la aduana maneja y podría, digamos, repercutir sobre las fiscalizaciones que la aduana hace. Entonces, especial control ahí, por ejemplo, en Uruguay lo que sucede es que a nivel de aduana y de DGI tiran en posiciones contrapuestas, digamos. Entonces, si los precios se mueven unos, quizás se bajan otros y así existe un desfasaje de precios que puede a futuro sí generar cuestionamientos. Entonces, me pareció súper importante comentarlo. Bueno, gracias a todos. Creo que serían todas las medidas por Uruguay. Si parece, le doy paso a Daniela para que abra las preguntas. Gracias, Gastón. Sí, para finalizar tendremos una última intervención de Liana Bernal, Sociedad de Servicios Legales y Tributarios en PwC Colombia. No me queda más que agradecerles a todos por su participación en este webcast, en especial a mis colegas de los diferentes países por su valiosa contribución. Un abrazo para todos y les queríamos contar que les vamos a compartir la presentación a los participantes inscritos. Entonces los estaremos contactando a través de su correo electrónico y una buena tarde para todos. Muchas gracias.